¿Cómo está, maestro Castillo? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar de vuelta en este espacio que haces posible. Gracias. No, gracias a usted, maestro, porque hay muchos temas de qué hablar, pero sobre todo uno muy importante que sucedió aquí en la ciudad de Oaxaca, en donde una mujer de 70 años estaba denunciando un intento de despojo por parte de su hija y de su yerno en Nochistlán, Oaxaca. Pues ella pedía ayuda, su nombre es Gloria Reyes, es una persona de escasos recursos y este tema precisamente nos da pie a invitarlo a usted para decir qué pueden hacer los adultos mayores para proteger su patrimonio. Muchas veces en el afán de heredar en vida o de tener, pues dar un poco de lo que se tiene a los hijos, los padres ni siquiera han hecho un testamento así en forma, y los hijos abusan de esta confianza, en este caso fue su hija y su yerno los que intentaron despojarla de esta casa, de este patrimonio. ¿Qué pueden hacer los adultos mayores para protegerse en estos casos? Bueno, yo pienso que ya tenemos un marco normativo nacional y también un marco normativo internacional que debe ser aplicado por las diferentes autoridades. En primer término, pues ya desde el año 2002 tenemos ahí una ley de adultos mayores, ¿sí? Y, y pues tenemos la Convención Interamericana que protege a los adultos mayores, ¿no? Básicamente, en el caso, pues se trata de violencia patrimonial, así está conceptualizado. Claro. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene el derecho de disfrutar, ¿no? Primero de tener una vida digna y de disfrutar su patrimonio, ¿no? De disponer de su patrimonio, ¿sí? En términos de esa dignidad que tiene, ¿no? Y evitar no solamente abusos, despojos, malversación, destrucción del patrimonio de ese adulto mayor. Entonces, prácticamente estamos hablando que es una obligación de oficio por parte de las autoridades, porque estamos entendiendo, como se dice, que volvemos a la etapa original, ¿no? De niñez, donde somos vulnerables, y llegamos a una etapa de adultos mayores, donde también somos vulnerables física y emocionalmente, ¿no? Y muchas veces, pues, no es que les gane el sentimiento a los adultos mayores, es que los manipulan de tal manera que se ven obligados a entregar su patrimonio, ¿no? O por algún otro mecanismo los despojan Sí. de su patrimonio. Entonces, legalmente, y también establece el código civil, que tú no puedes quedarte sin nada. Por ejemplo, si quisieras donar tu patrimonio, no puedes quedarte sin nada. Es decir, dono todo mi patrimonio, ¿no? La primera pregunta que se tiene que hacer el notario, oiga, ¿y usted de qué va a vivir? Porque tiene 70, 80, 90 años, ¿no? ¿De qué va a vivir? ¿Quién lo va a mantener? No me importa, no se importa. Es que no puede usted, tiene usted que reservarse una parte, pues, para vivir dignamente. No es que se va a hacer cargo mi hijo, mi hija, o mi nieto, mi nieta. Ok, ¿cómo se va a garantizar que se va a hacer cargo? Claro. ¿No? De entrada, ¿dónde vamos a vivir? No, pues ahí me van a dar un espacio, en la misma casa. Ajá, pero ¿cómo se garantiza para que no la saque? Que aquí saliendo de acá le digan, no, pues ahora sí, saca tus cositas y vete a vivir a otra parte. Es que todo lo hacen de buena fe, pero ¿cómo se protegerían? O sea, ¿necesitan hacer el testamento? No, finalmente si quieren, si esa es su voluntad, en el caso de que quieran disponer de sus bienes,
pues el notario pues tiene la obligación de explicarle que pues no puede todo disponer de sus bienes, quedarse sin nada, que existe la figura de la renta vitalicia, por ejemplo, ¿no? Es Ok. decir, se hace un contrato mediante el cual usted se reserva el usufructo vitalicio, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando usted fallezca, realmente ya va a ser propietario la persona a quien le está dando usted, está disponiendo que se quede con su terreno, su casa. Pero mientras usted esté viva o vivo, usted tiene derecho de vivir ahí y de rentar si quiere, es decir, de aprovechar los frutos, como dice el Código Civil, frutos naturales, civiles, industriales, ¿no? Sí. Entonces, si usted quiere rentar, si usted quiere lo que quiera, todos los beneficios que tenga esa casa las tiene usted y no lo pueden sacar. Ahí se queda usted viviendo. No se puede meter el que diga, pues yo ya soy propietario porque ya me lo dejaste. No, hay una cláusula de usufructo vitalicio, ¿sí? Para no dejar desamparado al adulto mayor. Porque bueno, yo puedo contar, tuve una familiar que pues le ganó, yo no sé si necesariamente les gane la emoción o el sentimiento, yo más bien pienso que está en un estado de vulnerabilidad y que cualquiera puede manipular ese estado de vulnerabilidad y los lleve a decir, bueno, te lo voy a dejar todo, ¿no? No importa, total, yo ya voy a durar unos cuantos años, pero la pregunta es, no se ponen, o sí se lo preguntan, pero no quieren prever sobre esos años. Y pasó que dijo, te voy a dejar toda la casa, ¿no? Y pues ahí en esa casa, pues finalmente ni siquiera se quedó a vivir el hijo, se quedó a vivir la esposa que terminan en separación, en divorcio, pues ya se imaginarán quién era la titular de la casa. Ya, y realmente sí fue muy triste ver cómo tenían en qué condiciones a un adulto mayor, ¿no? Sin atención, es decir, arrumbado en un rinconcito de lo que fue su casa, de lo que construyó durante toda su vida. Claro. Obvio, porque entró un tercero, no era el hijo, porque cualquiera diría, oye, ¿cómo le pagas a, a quien consideras tu mamá? ¿Cómo le pagas así? Pero una tercera que finalmente se desvincula matrimonialmente del hijo y pues bueno, dice, bueno, pues ahí, como soy buena gente, pues ahí en ese rinconcito, pero pues a ver quién la cuida, o cuando yo pueda voy y le doy un vistazo. Era muy triste ver a la titular de esa casa, la propietaria que decía la casa, en el estado de abandono. Indigno. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Pues ahí hay instituciones que tienen que intervenir, porque precisamente esa ley, claro, esto pasó que le gustan los 90, pero por eso en el 2000 ya hay una ley, ¿no? Entonces, si hay una ley que obliga no solamente a implementar políticas públicas, sino acciones de las diferentes dependencias de gobierno que tienen que intervenir. Imagínense ustedes hoy, si tienen amarrado a un perrito en una azotea, no le dan de comer, está flaco, se está muriendo, y hacemos un escándalo, y pues qué bueno, hay una denuncia ciudadana, intervienen, van las autoridades, liberan y hasta aplaudimos, ¿no? Claro, Porque no habríamos que hacer eso y más cuando se trata de una de persona seres que está humanos. en una situación de ya en esas indignas. Claro. Entonces, tienen que actuar, tienen que rescatar y finalmente, si se está cometiendo un delito, porque se está cometiendo un delito, porque así dice esa ley también, que se debe castigar, ¿sí? Porque estás cometiendo un delito, estás maltratando, estás lesionando psicológicamente y físicamente por acción o por omisión, ¿eh? No solamente es por acción, no, es que no le estoy haciendo nada. Pues sí, pero nada más que no le estás dando de comer. Y si no le das de comer, se va a morir. Entonces, ¿cómo no vas a estar haciendo nada? Tu deber es atenderlo, darle de comer, ¿sí? Tiene ahí una calidad de garante, como llaman, ¿no? De que es una persona que requiere de un apoyo. Ya ahorita ya no se habla de apoyos, pues, ¿no? Entonces,
Sí hay una obligación social, pero hay una obligación de las diferentes áreas de gobierno. En el caso que narras que sucedió, pues ahí estamos hablando de un delito. Si no tienen ninguna titularidad los familiares, no tienen por qué quedarse con la casa o el terreno o el bien del adulto mayor. Ahí la autoridad tiene que inmediatamente garantizar la integridad física, emocional, la dignidad humana de la, oye, pues, vámonos, lo están sacando, pues viene la policía y te voy a sacar porque tú no puedes despojarlos, tú no puedes despojarlo. O sea, claro, estamos hablando de que la titular sea el La adulto señora. mayor, ¿no? Porque también puede darse de que metan a alguien, a un adulto mayor y digan, ah, mira, no lo puedes sacar, pues si nunca había vivido acá, si no tiene titularidad, pero bueno, entiendo que en esa parte, o en ese caso, pues sí, o sea, la señora, o el señor, o la Señora, sí. señora argumenta la titularidad, en ese caso, pues la autoridad tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque hay obligaciones, ¿ya? Sí. Hay obligaciones, tanto de las autoridades, como de los familiares, ¿no? Y hay responsabilidades también, que es lo que yo podría decir. De hecho, no sé si en alguna ocasión yo lo mencioné acá, en algún divorcio ahí que llegó a la corte, de varios divorcios que llegan, va el señor que es adulto mayor y le dice, la señora no se puede divorciar de mí porque es la que me provee, yo tengo una enfermedad, yo no puedo trabajar, Así. prácticamente quedaría en abandono. Y le dicen dos cosas. Primero, pues no podemos obligar a la señora que por esa circunstancia esté atada civilmente o en matrimonio contigo, porque pues ella tiene la decisión de decir yo ya no quiero vivir. Segundo, tampoco le podemos imponer esa carga porque no la tiene. Entonces, ¿quién la tiene? Pues el Estado. Entonces la Corte lo que dijo es, a esta dependencia le corresponde, claro, y todavía con el consentimiento del adulto mayor, porque no te lo puedes llevar y a ver ya al albergue, ¿eh? No. O sea, el adulto mayor sí todavía está en condiciones de decir, a menos de que sea un caso de que ya no tengo a dónde llevarlo. Ningún familiar aparece, ¿no? Entonces, Sí. pues no hay otra que ponerlo en un lugar seguro y para que le dé el Estado las atenciones. Si él necesita comida, pues que se la dé, dónde vivir. O sea, eso dijo la corte en ese caso. Pero la señora no tiene la obligación como para imponérsela a ella, ¿ya? Entonces digo, si hay obligaciones estatales, sería bueno revisar ahí cómo la Corte desglosa de dónde ancla, digamos, o dónde se fundamenta para decir el Estado tiene obligación de esto, esto, esto. Ahora el juez, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle, decirle, ¿sabes qué? Va a intervenir, van a intervenir las diferentes áreas de gobierno. Entonces te pregunto a ti, si quieres el apoyo que te dé el gobierno de un albergue, por ejemplo, si no tienes a dónde ir. Pero tiene que tomar el consentimiento del adulto mayor, eso dijo la Corte. Entonces sí, hay muchos casos en ese punto, e incluso habría que ver cuando dicen, no, pues es que él quiso, no, pues es que aunque él quiera, tú no puedes, notario, hacer una escritura donde lo dejes sin nada, ¿no? Claro, ahí Claro. se podría plantear la nulidad, porque oye, ¿cómo crees? Hay una cláusula de interés público. ¿Cuál es el interés público? Pues proteger a ese adulto mayor. Y yo nada más en este caso hablo de violencia patrimonial, porque pueden darse un sinfín de actos en contra de ese adulto mayor. Es violencia patrimonial cuando hay abuso, destrucción, apropiación, despojo, en pocas palabras, gran gandallez de quedarse con la propiedad o el patrimonio de ese adulto mayor. Claro que sí hay protección legal. Y de oficio, diría yo, por el estado de vulnerabilidad que puede presentar. Puede ser que alguien a los 70 años diga, no, yo no necesito nada, ¿no? Yo me defiendo, pero ¿qué tal que hay personas que pues a los 70 años ya necesitan de varios apoyos? Claro. Entonces, no es que siquiera el Estado intervenir, está obligado a intervenir. Basta una denuncia, digo, si lo hacemos con los perritos, imagínense. ¿Y a dónde tendría que acudir a hacer esta denuncia? Pues acá
Directamente yo creo que aquí tendría que ser, si hay una cuestión de maltrato a la fiscalía, ¿no? ¿Ya? Entonces, Porque es de Nochixtlán. sí. Sí, pero hay áreas, por ejemplo, hay una fiscalía regional, entiendo, sí, ahí, ¿no? O la autoridad municipal. La autoridad municipal es la inmediata. Sí, sí, la autoridad municipal eh, quiere darle intervención a las diferentes áreas de gobierno involucradas en dar una respuesta a intervención, pues lo tiene que hacer. Pero tú tienes una autoridad ahí, la autoridad municipal. Tú vas y estás recibiendo una denuncia de que, oye, me están despojando, o están ejerciendo violencia, o me están amenazando, me quieren, con cuestiones de amenaza, me quieren sacar de mi casa. O que me dicen que yo ya debo un montón en la tienda y que ya me salga porque necesito pagar con mi casa. Todas esas cuestiones. ¿Por qué? Porque estamos ante si a un adulto mayor ya de cierta edad, pues ya se considera que está en estado de vulnerabilidad. Claro, hay que identificar cuál es ese estado de vulnerabilidad, porque a veces muchos dicen, yo recuerdo un caso acá promovía un juicio de amparo y decía, quiero que me trates como adulto mayor, en todo. Le dicen, no, espérate, a ver, o sea, si ya no puedes subir las escaleras, pues vemos cómo hacemos el ajuste para que tú puedas ir a los juzgados y checar tu expediente. Pero dime en qué, ¿no? ¿Como a partir de qué edad se consideraría adulto mayor? Pues ya a partir de lo que consideran el estándar de los beneficios 70, 65, ¿no? O sea, creo que ese es el rango por el cual le das un apoyo, ¿no? Sí. Le das un apoyo porque finalmente está en etapa ya de jubilado, está de desgaste físico, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay hechos notorios. Hay gente que se mantiene y se conserva, pero no es la generalidad, Claro. ¿no? De hecho, ya después de los 60, pues empiezan, pues ya, digamos, yo creo que se empieza a notar más ya la cuestión de desgaste físico, ¿no? Y ahí es por eso que entra. Por eso es el apoyo, darle a ese adulto mayor, porque seguramente para sus medicinas, porque va a necesitar, ¿ya? Y necesita esa protección, no solamente en cuanto a salud, en cuanto a todos los aspectos, el bienestar, la dignidad, ¿sí? Vivir tranquilamente, Y digamos, es responsabilidad de los hijos claro, velar por los adultos mayores. claro. Claro, el Código Civil nada más dice en el tema de los alimentos que eso es reciente, que solo cuando el adulto mayor o el papá que ahora reclama los alimentos del hijo lo haya abandonado, ya queda a decisión, ya no es obligatorio, queda a decisión del hijo dárselos o no. Pero hay un hecho, lo abandonó, nunca le dio alimentos, nunca se preocupó por estar al tanto de lo que le faltaba a ese niño o niña, a ese adolescente o adolescente. Ok, en caso de un papá ausente, digámoslo así. Que de repente llega y dice, ¿sabes qué? Híjole, como la canción, ¿no? Yo que fui del amor de paso y fui andariego, pues ni vine a verte ni supe cuando naciste, pero ahora ya, como fui andariego, ando bien, ya mal, necesito esto, necesito al otro, necesito pensión alimenticia, dámelos, hijo, ¿no? Aquí cualquiera diría, ¿con qué calidad moral viene este señor a reclamar? Claro. Nunca estuvo al tanto del chamaco, valga la expresión, y ahora quiere pensión alimenticia. Ahí es donde ya dice, ahí recogieron la legislación acá, espérate, a ver, no le podemos exigir, es que sí, los necesita, ¿no? Porque uno de los principios para fijar pensión alimenticia es la necesidad, el otro es la capacidad, ¿ya? Para que puedas determinar ahí proporcionalmente cuánto se tiene que dar. Pues se dan estos supuestos, pero sabes que, oye, pues se nos hace injusto, han de haber dicho los legisladores, que ahora se le exija al hijo que no recibió nada de este señor cuando lo necesitó, Claro. porque aquí debe haber también un principio de reciprocidad, porque el Código Civil dice, los que ahora necesitan alimentos, claro, en otros términos está redactado,
Los que ahora necesitan alimentos están obligados a darlos cuando sus papás que se lo dieron los necesiten. Si aplicamos esa regla así como está, pues tienes obligación de darle. Pero oye, ¿qué pasa si este señor nunca me los dio? Y ahí es donde ya entra ahora. Ok, no lo podemos obligar. Que el hijo o hija decidan si se lo quieren dar. Si no se lo quieren dar, pues bueno, se respeta. Pero solo en ese caso. Solo en ese caso, ¿no? Solo en Sí. ese caso. Pero en el resto, por ejemplo, pues sí, o sea, los responsables son que pues los familiares inmediatos, en este caso serían los hijos. Pero ¿qué pasa si no hay hijos, no? O si el hijo que había falleció o los hijos fallecen antes. Pues vamos a ver con los hermanos de él si todavía vive, ¿ya? Y si no, pues los sobrinos, ¿ya? Entonces establecer ahí de, oiga, usted viene siendo familiar, ya ahí se establece el grado, ¿no? Y ir agotando así. Pero se pueden dar casos en donde pues no hay hijos, que a lo mejor los hermanos ya fallecieron también. ¿Y qué tal que no hay no hay nadie que se haga cargo? Pues ahí el Estado se lo tiene que llevar a un albergue público, pero no lo puede dejar ahí, ¿ya? Entonces tiene que implementar cómo tenga estos apoyos o esta persona y no viva en estado de abandono. Porque por más que pueda decir, yo me puedo valer y puedo hacerme mis cosas, pero sí necesita de los apoyos. Entonces, yo creo que ahora tenemos ese marco normativo nacional e internacional que fundamenta cualquier acción que se pudiera hacer. O sea, ya, yo creo que antes de que hubiera eso, pues a lo mejor dirían, ¿no? A lo mejor es un acto de bondad, es un acto del corazón. No, ahorita es una obligación legal que se tiene con los adultos mayores. Entonces, yo creo que ahí, pues las autoridades tienen que actuar. La ¿Ya? sociedad denunciar y las autoridades actuar. Y también hay responsabilidad social, ¿no? Porque Sí. pues también los familiares. De hecho, cuando se habla de alimentos, cuando se habla de cuidados a, a, a niños, y los tratados internacionales así dice. O sea, los familiares tienen obligaciones, les establece. Y el Estado tiene que supervisar esas obligaciones. En una gama amplia del derecho al cuidado que tienen niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con una discapacidad, con una enfermedad. O sea, ellos tienen derecho al cuidado, ¿ya? Sí. Entonces, aquí la pregunta es quién se los tiene que dar, quién está obligado. Pues están obligados, igual aplicamos esta regla a los familiares, pero el Estado o el gobierno, para entenderlo así, debe supervisar, ¿ya? Y sancionar si no se da. Y hacerlo lo que tenga que hacer si es que no hay quien se lo dé en este lazo familiar. Pero sí hay una obligación, sin lugar a duda. Entonces, yo creo que ahora hay políticas públicas que hablan de la protección de los adultos mayores. Los notarios, al momento de protocolizar un acuerdo de voluntades, pues yo creo que ahí deben ver cuando dicen, no, pues tiene 75 años el señor, yo en automático tengo que darle un tratamiento de adulto mayor. ¿Ya? Ya no es como antes, pues. Incluso el notario, pues si viene en silla de ruedas, pues debe buscar accesibilidad. Oye, ¿cómo le hago? Porque yo estoy en tercer piso. ¿Cómo le hago para que tengan acceso material, por decirlo así, los adultos mayores que ya no pueden caminar? Por eso muchas veces ellos agarran y dicen, no lo suba, yo bajo con el libro. ¿Ya? Sí. Bajo con el libro. Yo le llevo el libro, a ver, ¿dónde está? Para que me firme. Pero no solamente es eso, es explicar y ver, oiga, ¿tiene usted alguna otra propiedad?
porque se está usted quedando sin nada, ¿no? O por un adeudo insignificante que diga, no, pues es que vengo yo porque le voy a pagar lo que le debo de 300,000 pesos y una casa que vale 1,000,000 de pesos. Que sí pasa. Pues sí, pero finalmente ahí es donde los notarios tienen, a ver, espérese, ¿no? No son fiscales, pero hoy estoy viendo aquí una desproporción, pero sobre todo estoy viendo aquí una persona vulnerable. O sea, ¿cómo? Sí, debes respetar los acuerdos de voluntades, porque dice, pues sí, pero cuando entra el interés público, esa libertad para contratar se achica, se restringe. Cuando entra el interés público, que hay un interés público de protección al adulto mayor. Entonces el notario no puede decir, no, pues es que es libre su voluntad. Él lo quiere así, ¿ya? De hecho, también en el Código Civil ya se estableció, pues que no puede quedarse sin nada. Que cualquier operación o compraventa de ese sentido, pues es nula. Porque perjudica precisamente a la persona adulta mayor, va en contra de su dignidad, o sea, y se viola esa cláusula de interés público, más bien no se garantiza si se valida, digamos, una compraventa de ese tipo. Entonces, yo creo que hay instrumentos suficientes. Hoy ya no se trata de que él decidió o él lo dijo así, ¿no? Yo creo que aquí deben documentar bien, y aunque él lo quiera, decirle, no, es que usted ya no quiere quedarse con nada, pero pues yo no puedo autorizar algo porque esto va en contra del interés público, ¿ya? Entonces, ese caso en donde pues pide auxilio y pues hay que revisarle porque si es titular. Yo recuerdo otro caso también donde que llegó a la corte también, resulta de que el hijo contrae matrimonio, y como hacen los papás, ¿no? Bueno, te voy a dar chance, mira, están empezando, no tienen dónde ir a vivir, y si ustedes van ahí tienen que pagar una renta, eso implica que ahorita pues todavía no tienen lo suficiente, se van a quedar acá. Y así se quedan aquí en esta casa, que es mía, y ahí van a vivir. Resulta que tuvieron hijos y ya después le estaban demandando. La señora le dijo, no, pues ahora sí ya se encarrilaron, quiero mi casa. ¿No? No, pues ahora no nos salimos porque tú tienes porque no tenemos, y además aquí hay un tema de alimentos, aquí hay tema de niñez. No nos puede sacar porque los nietos son niños y los niños deben ser protegidos. No pueden, no se les puede sacar del lugar donde viven a los niños. Así lo plantearon. Okay. Entonces, no nos puede sacar. Entonces, vean ustedes cómo ahí hay una tensión entre los derechos de un adulto mayor, de un titular, de un propietario y de niños, pero ellos pusieron como escudo a los niños. La corte dijo, a ver, aquí son dos cosas diferentes. La obligación alimentaria la tienen ustedes, Claro. no la tiene la abuela. ¿Ya? Claro. Ustedes quieren mezclar un tema alimentario como un deber alimentario y se lo quieren adjudicar o se lo quieren imponer a ella para efecto de decir, pues por eso ella no nos puede pedir la desocupación de la casa. ¿Ya? No, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Esa obligación la tienen ustedes. Y ella lo que está reclamando es justamente su derecho a disfrutar de su propiedad porque tiene la titularidad. Por lo tanto, aquí no hay una violación del derecho a la infancia, ¿sí? Porque ella no es la titular de la obligación, lo son ustedes. Claro. Así que entreguen la casa. ¿Ya? Sí. Sí, hay un derecho a las infancias, sí, todo lo que ustedes dicen, todos los argumentos, sí, estamos de acuerdo, pero esa obligación no la tiene ella y no se puede establecer de esa manera. Conchudamente se querían quedar ahí, pues. Es que luego hay mucho hijo abusivo también. Y entonces, y ese abuso es violencia patrimonial. O sea, lo que cometieron también estos que no se querían salir,
era violencia patrimonial en contra del adulto mayor. Porque la violencia patrimonial en contra del adulto está en la ley de adultos, ¿eh? No lo estoy inventando. Entonces dice lo que dije: abuso, despojo, destrucción, ¿sí? Apropiación, uso indebido, porque luego andan usando lo que no es de ellos y disponen, aprovechan, ¿no? Del Estado, ¿no? Ni se da cuenta. Sí. Entonces, sí, o sea, sí ha habido casos y se ha establecido. Y por último, yo lo que diría en el derecho general de cuidados, pues está el del adulto mayor. Tiene derecho a ser cuidado. Cuando hablamos de cuidados, estamos hablando de forma integral, ¿eh? No nada más es de a ver si estás limpio, no, o sea, todo. Sí. Física, emocional, espiritual, mental. Una vida digna, Así punto. es. A vivir dignamente, así sea el último día de su existencia. Pues ojalá que como sociedad también hagamos ese cambio y respetemos a los adultos mayores porque también son fundamentales y Es que, seamos más humanos. pues creo que tenemos la responsabilidad, más que nada. Sí. La responsabilidad yo siempre digo que está bien ir a rescatar a los animalitos, Pero pero primero, tenemos tantos familiares, seres humanos que rescatar primero. sí, A veces empezamos al revés, ¿no? sí, Es decir, como que se nos olvida nuestra responsabilidad social, claro, más allá de que, oye, fíjate que si te nace o no te nace, tienes una responsabilidad social, así es. Ah, y recuerden que todos vamos para allá. Esa es la. indudablemente. Maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca. Pues gracias por la invitación, estuvo muy interesante el Sí, tema. seguiremos la próxima semana. Seguimos. Ya nos vamos.